¿Te imaginas un mundo donde los errores de diagnóstico médico sean casi inexistentes, donde las cirugías sean más precisas que nunca y donde el desarrollo de nuevos medicamentos sea significativamente más rápido? Eso es precisamente lo que la inteligencia artificial está prometiendo en el campo de la atención médica. Es una visión ambiciosa, pero ¿qué tan real es realmente? Porque, a ver, la IA suena a ciencia ficción, y la medicina es una ciencia muy seria, muy humana. ¿Cómo se están fusionando estos dos mundos? Se están fusionando de muchas maneras, y algunas ya son una realidad. Por ejemplo, en el diagnóstico, los algoritmos de Machine Learning pueden analizar imágenes médicas, como radiografías o resonancias magnéticas, con una precisión asombrosa, incluso superando a veces la capacidad de los radiólogos humanos para detectar anomalías sutiles. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que una máquina puede ver cosas que un médico entrenado no ve? Exactamente. Piensa en la detección temprana del cáncer de mama. Estos algoritmos pueden identificar patrones microscópicos en las mamografías que podrían ser pasados por alto por el ojo humano, lo que permite un diagnóstico más precoz y, por lo tanto, mejores resultados para la paciente. Eso suena increíble. Pero, ¿no hay un riesgo de falsos positivos o falsos negativos? ¿Qué pasa si la IA se equivoca y da un diagnóstico erróneo? Por supuesto, el riesgo siempre existe, y es fundamental que estos sistemas sean rigurosamente probados y validados antes de ser implementados en la práctica clínica. Además, la IA no está destinada a reemplazar a los médicos, sino a complementar su trabajo, a proporcionarles una herramienta poderosa para tomar decisiones más informadas y precisas. La última palabra siempre la tiene el médico. Entiendo. Entonces, la IA como un asistente inteligente para el médico. ¿Y qué más? ¿Dónde más está impactando la inteligencia artificial en la atención médica? En la medicina personalizada, por ejemplo, la IA puede analizar grandes cantidades de datos genómicos y clínicos para identificar patrones y predecir cómo responderá un paciente a un determinado tratamiento. Esto permite adaptar la terapia a las características individuales de cada paciente, maximizando la eficacia y minimizando los efectos secundarios. Eso es revolucionario. O sea, adiós al tala única en la medicina. Pero, ¿cómo se manejan los datos personales? ¿No hay preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de esta información tan sensible? Es una preocupación legítima, y es crucial que se implementen medidas de seguridad robustas para proteger la privacidad de los pacientes. Los datos deben ser anonimizados y encriptados, y solo deben ser accesibles para personal autorizado. La legislación también juega un papel importante en la regulación del uso de datos médicos. Claro, la ética es fundamental. Y hablando de ética, ¿qué pasa con el sesgo algorítmico? Si los datos con los que se entrena a la IA reflejan desigualdades existentes en la atención médica, no corremos el riesgo de perpetuarlas o incluso exacerbarlas. Es un riesgo real. Si los datos utilizados para entrenar un algoritmo están sesgados, el algoritmo también estará sesgado, y esto podría llevar a decisiones discriminatorias. Por ejemplo, si un algoritmo que predice el riesgo de enfermedad cardíaca se entrena principalmente con datos de hombres blancos, podría subestimar el riesgo en mujeres o en personas de otras etnias. Entonces, ¿cómo se evita ese sesgo? La clave está en utilizar datos diversos y representativos de toda la población, y en auditar continuamente los algoritmos para detectar y corregir cualquier sesgo que pueda surgir. También es importante fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo y la implementación de la IA en la atención médica. Tiene sentido. Pero, volviendo a las aplicaciones prácticas, ¿qué otros ejemplos concretos tenemos de cómo la IA está transformando la atención médica? En el desarrollo de nuevos medicamentos, la IA está acelerando el proceso de descubrimiento de fármacos. Puede analizar grandes cantidades de datos biológicos y químicos para identificar posibles candidatos a fármacos y predecir su eficacia y seguridad. Esto reduce significativamente el tiempo y el costo del desarrollo de nuevos medicamentos. ¿Y en la atención al paciente directamente? ¿Cómo está impactando la IA ahí? En la monitorización remota de pacientes, por ejemplo, dispositivos wearables y sensores pueden recopilar datos sobre la salud del paciente en tiempo real, y la IA puede analizar estos datos para detectar signos de alerta temprana y prevenir complicaciones. Esto es especialmente útil para pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes o la insuficiencia cardíaca. Eso suena muy útil. Pero, ¿no hay un riesgo de que los pacientes se sientan abrumados por la cantidad de datos y alertas que reciben? Sí, es importante que la información se presente de manera clara y concisa, y que los pacientes reciban apoyo para interpretar los datos y tomar decisiones informadas sobre su salud. La comunicación entre el paciente y el médico sigue siendo fundamental. Entonces, la IA como una herramienta para empoderar al paciente. Y hablando de empoderamiento, ¿qué pasa con el acceso a la información? ¿Podría la IA ayudar a democratizar el acceso a la atención médica, especialmente en áreas remotas o con pocos recursos? Absolutamente.
Chatbots y asistentes virtuales basados en IA pueden proporcionar información médica básica y consejos de salud a personas que no tienen acceso a un médico. También pueden ayudar a los pacientes a navegar por el sistema de salud y a encontrar los recursos que necesitan. Eso es muy importante. Pero, ¿no hay un riesgo de que la gente confíe demasiado en estos sistemas y se automedique sin consultar a un médico? Sí, es importante que se deje claro que estos sistemas no sustituyen la atención médica profesional y que solo deben utilizarse como una fuente de información complementaria. También es crucial que la información que proporcionan sea precisa y esté basada en evidencia científica. Entiendo. Entonces, la IA como un complemento, no como un sustituto. Pero, a ver, siendo un poco apocalíptico, ¿qué pasaría si esta dependencia de la IA en la atención médica se fuera de las manos? Imagina un escenario donde la IA tomara decisiones completamente autónomas, sin supervisión humana. ¿Qué podría salir mal? Es un escenario preocupante. Imagina que un algoritmo decide, basándose en datos imperfectos o sesgados, que un paciente no es viable y le niega el tratamiento. O que un error en el sistema provoque una cascada de diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados. El resultado sería devastador. Peor aún, imagina que un hacker malintencionado tomara el control de los sistemas de IA en un hospital o en una red de hospitales. Podría manipular los datos de los pacientes, cambiar los diagnósticos, alterar las dosis de los medicamentos. El caos sería absoluto. Y no solo eso. Imagina que la IA se vuelve tan sofisticada que reemplaza a la mayoría de los profesionales de la salud. ¿Qué pasaría con el desempleo? ¿Cómo se sentirían los pacientes al ser atendidos por máquinas sin empatía ni compasión? Es un futuro distópico. Un mundo donde la atención médica se vuelve fría, impersonal y potencialmente peligrosa. Donde la confianza entre el médico y el paciente se desvanece por completo. Un mundo donde la vida humana se reduce a un conjunto de datos y algoritmos. Yendo un poco más allá, imagina que la IA se vuelve tan buena en la predicción de enfermedades que empieza a predecir quién va a enfermar antes de que siquiera muestre síntomas. ¿Podría esto llevar a la discriminación genética, a la negación de seguros o empleos basados en la predisposición a ciertas enfermedades? Es un escenario terrible. Un mundo donde se castiga a la gente por lo que podría llegar a ser, no por lo que es. Un mundo donde la libertad individual se sacrifica en aras de la eficiencia y la prevención. Y si combinamos esto con la manipulación genética, podríamos llegar a un punto donde la IA se utiliza para diseñar seres humanos a la carta, creando una sociedad dividida entre los genéticamente perfectos y los genéticamente defectuosos. Eso suena a película de ciencia ficción, pero no es tan descabellado. Si no establecemos límites éticos claros, podríamos llegar a un punto donde la tecnología se utiliza para crear una sociedad injusta y desigual. Un mundo donde la humanidad pierde su esencia. Por eso es tan importante tener esta conversación ahora. Necesitamos reflexionar sobre los riesgos y las oportunidades de la IA en la atención médica, y asegurarnos de que se utiliza de manera responsable y ética. Necesitamos proteger la privacidad de los pacientes, evitar el sesgo algorítmico y garantizar que la IA complementa, pero no reemplaza, la atención humana. Absolutamente. El futuro de la atención médica está en nuestras manos. Y depende de nosotros asegurarnos de que sea un futuro donde la tecnología se utiliza para mejorar la salud y el bienestar de todos, no para crear un mundo distópico y desigual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente de acuerdo. La IA tiene el potencial de transformar la atención médica para mejor, pero solo si la abordamos con cuidado, ética y responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, es nuestra responsabilidad como creadores de contenido informar y educar a la gente sobre estos temas. Así es. Y es tu responsabilidad, como espectador, estar informado y participar en esta conversación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te parece si invitamos a nuestros oyentes a unirse a la discusión? Me parece genial. Si te ha gustado este video y te ha resultado interesante, danos un like. Y si quieres estar al día con las últimas tendencias en ciencia y tecnología, suscríbete a nuestro canal. Y no te olvides de dejar un comentario. Nos encantaría saber tu opinión sobre la IA en la atención médica. ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones? ¿Cuáles son tus mayores esperanzas? Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta importante conversación. Hasta la próxima, exploradores.